Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Sanso, me dicen Alf, y estoy acá básicamente porque le debo plata a Gus, y Gus me pidió que yo viniera. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Truco, pero me dicen Gus, y le debía plata a Debbie y me pidió que la ayude a preparar la primer clase de lógico y por eso estoy acá. Y yo soy Débora y le debo plata a Alf, entonces por eso vine a hacerle la clase de lógico para pagarle de esa forma. Yo no sabía nada de esto, así que creo que podríamos dejarla acá, y ya está. Ya está, Sí. listo, no O, hay por qué hacer No, la no. clase. pará, igual hay una clase de lógico que armar. Ah, tenés Está, razón. mm, Bueno, entonces una mejor pena. vamos a ir. Ya que estamos acá, Dale, ya fue. Bueno, deberían estar viendo mi pantalla, ahí, ¿verdad? lo estamos. Sí. Excelente, bueno, ya hicimos las presentaciones que correspondían, vamos a empezar con esta magia. Bien, como siempre vamos a plantear un problema. ¿Para qué programamos? Para resolver problemas. En realidad algunos programan porque les interesan, otros porque les pagan, pero bueno, en fin, hay un problema siempre atrás. Por lo general, a veces es personal, a veces no, a veces es de alguien que te paga por resolver ese problema. Bueno, queremos obtener la siguiente información de un sistema. Queremos saber si es cierto que alguien escribió determinada obra, queremos saber quiénes escribieron una obra. Cuando hablamos de obra, hablamos, por ejemplo, de un libro o de un cómic, por ejemplo, o de cualquier producción literaria. En particular, ahora nos vamos a concentrar en obras directamente. Por ejemplo, El Sabornan escribió Socorro. Queremos hacer esta pregunta a nuestro sistema y que nos diga si es cierto o si es falso, básicamente. Después queremos saber quiénes escribieron una obra, lo cual significa que queremos saber, por ejemplo, le pasamos la obra Buenos Presagios y nos gustaría que nos dijera, bueno, mira, los autores son Terry Pratchett y Neil Gaiman. Les queremos como ese output, digamos. ¿Qué obras escribió cierta persona? Por ejemplo, yo le paso Horacio Quiroga y en vez de, es como el contrario del anterior, me dice cuáles son los libros y cómics que escribió Horacio Quiroga. Después, si es cierto que cierta persona escribió alguna obra, entonces acá quiero como obtener si escribió o no escribió esa obra Isaac Asimov, por ejemplo. Perdón, si Isaac Asimov escribió algo, digamos. O sea, escribió zarpado el chabón, o sea, tiene que ver. Tipo, Y la ¿es última, escritor? claro, si es cierto que una obra existe. Por ejemplo, Rayuela 3, La Venganza. ¿Existe o no existe? Bueno, ¿cómo resolvemos esto? No les recomiendo empezar tomando mucho café. pensemos en funcional. Se podría diseñar para tener una lista de autores. Por ejemplo, si tuviéramos, a ver, podríamos tener como una idea de obra que tuviera un título y autores, representados ambos con string, y yo podría decir, bueno, si tengo un montón de obras en mi sistema, acá tengo como toda la información necesaria para resolver las preguntas que teníamos antes. Por ejemplo, podríamos hacer una función que se llama escribió, que recibe el título, perdón, el nombre del autor, Elsa Bornemann y Socorro, con todas esas obras, que se acuerdan que eran como obras que tenían adentro un título y un montón de autores. Y entonces yo podría decir que escribió, sí, quiero saber si es cierto que Elsa escribió Socorro, le paso todas las obras y con todas las obras las opero y obtengo un resultado booleano, ¿no? Que es, por ejemplo, si alguna obra tiene ese autor y ese título. Si ninguna de las obras de la lista la tiene, entonces devuelve falso. Esa sería una forma de pensarlo en funcional. Para saber quiénes son los que escribieron una obra, o sea, podría ser otra función, ¿no? Autores de, que le paso el nombre de la obra Buenos Presagios, le paso todas las obras de vuelta, y entonces lo que hace es agarra todas las obras, las opera, digamos, busca por título y me pide los autores del primero de la lista filtrada. Esa sería una forma de encontrar los autores de todas las obras. En general así podemos resolverlo. ¿Qué obras escribió cierta persona? También lo podemos resolver, por ejemplo, Elsa Bornemann, le paso todas las obras de mi sistema y bueno, y obtengo también con un filter la lista de obras. Y así tendría que hacer una función distinta, escribió algo para que me devuelva verdadero o falso, para resolver cada una de las cosas que nosotros teníamos. Si es cierto que una obra existe,
con una función nueva que se existe y que opera la lista de forma distinta. Entonces, nada, para resolver este problemita en funcional tendríamos que hacer como una función por cada una de las cosas que queremos preguntar y operando esa lista grande que a nosotros nos sirve como de base de datos, entre comillas. ¿Cómo pensamos en el paradigma de funcionar? Básicamente, agarrando un montón de datos, operándolos con funciones y devolviendo un resultado. Así se piensa en funcional. O sea, qué cosa entra, qué cosa sale, cómo las opero. Para un toque por las funciones. O sea, esto incluso lo podíamos hacer también en los paradigmas más procedurales, como cuando programas en C o cuando programas en Pascal, pero vamos a tomarnos un mate y a pensar un toque, ¿ok? Recuerden, mate, no café, porque si no terminan acelerados como yo. Y vamos a preguntarle al señor Gustavo cómo resolvería esto en el paradigma lógico, en particular utilizando el lenguaje Prolog. Bien, perfecto. Como dijo Alf, la idea en funcional un poco era crear una lista que tenga todas las obras, que oficie de base de datos. Bueno, en lógico vamos a tener algo similar a una base de datos, pero tiene un nombre levemente distinto, que es lo que se conoce como base de conocimientos, ¿sí? Acá pueden ver que tenemos todas las preguntas que queríamos hacernos, ¿sí? Estas son todas las preguntas que hicimos y fuimos resolviendo con funcional. Bueno, ¿cómo armamos una base de conocimientos? Con conocimientos, ¿sí? Justamente, con cosas que sabemos previamente. Por ejemplo, sabemos que escribió, dijimos, Elsa Bornemann, Socorro. También sabemos que escribió Neil Gaiman, Sandman, ¿sí? Vamos acá y vamos escribiendo conocimientos que tenemos. Por ejemplo, sabemos también que Neil Gaiman escribió Buenos Presagios, ¿sí? Y si alguna vez vieron Art Attack en su juventud, o no sé si se me acaba de caer una sota, o si vieron alguna vez Utilísima, ahora vamos a hacer el de, y con todo lo que tenés en casa, que es todo este conocimiento, podemos adobar un poquito nuestra base de conocimientos y tener un montón de autores con sus obras, ¿sí? Tenemos un montón de autores y autoras con sus obras. Bien. ¿Fin? ¿Se acabó? No, obviamente no. Hasta acá tenemos la base de conocimiento, pero todavía no resolvimos, ¿sí?, las cosas que queríamos saber. Entonces, ¿qué queríamos saber específicamente? Lo que queríamos saber era si es cierto que alguien escribió determinada obra, quiénes escribieron una obra, qué obras escribió cierta persona, si es cierto que cierta persona escribió alguna obra, sin importar cuál, y si es cierto que cierta obra existe. Bien, ¿cómo vamos a hacer ahora para obtener esa información? ¿Sí? Vamos a ir a la terminal, ¿sí? No se preocupen, después en cada curso se explicará cómo instalarse Prolog, pero lo importante es que yo tengo un archivo con extensión .pl, ¿sí? Que no es lo mismo que el .hs con el que trabajábamos en Haskell, es .pl por Prolog. Voy a entrar en la carpeta donde tengo ese archivo, que es en lógico. Ya estoy en lógico. Gracias. Es el SUIPL y voy a abrir obras.pl, ¿sí? Voy a poner SUIPL, obras.pl. Acá se puede ver que para quienes están más acostumbrados a la consola, es escribir el nombre de comando con que es el intérprete de Prolog, que es el mismo que nosotros teníamos, por ejemplo, con Stack corríamos el de Haskell o con GHCI corríamos el de Haskell. Así podemos abrir sencillamente y correr en el intérprete un archivo .prolog que es .pl. Exactamente. Y acá vemos que nos aparece un signo de pregunta. ¿Por qué aparece un signo de pregunta? Porque en lógico lo que vamos a estar haciendo son consultas, ¿sí? Vamos a hacer preguntas a nuestra base de conocimiento para obtener la información que queremos. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿es cierto que alguien escribió determinada obra? Entonces yo puedo preguntar, ¿escribió Elsa Bornemann Socorro? Siempre va un punto, ¿sí? Y ahí puedo, si toco Enter,
Gracias, Alf. Si toco Enter, vamos a ver que esto es verdadero. También puedo preguntar si Elsa Bornemann escribió El Padrino. Y vamos a ver que eso es falso, ¿sí? También podemos saber quiénes escribieron una obra. Entonces yo podría decir, escribió, bien, me voy a... Todas las que vaya a escribir no voy a poner esa ahí, es algo personal. Vamos a ver quiénes escribieron una obra y puedo poner artista. Y una obra, por ejemplo, quién escribió Buenos Presagios, ¿sí? Que era una de las consultas que habíamos hecho. Pongo punto. Y vemos que tenemos artista Neil Gaiman, ¿sí? Que es uno de los artistas de Buenos Presagios. El otro es Terry Pratchett. Y si pongo punto y coma OR, voy a obtener otra respuesta. ¿Sí? Voy a ver que el artista es Neil Gaiman y el artista es Terry Pratchett. Tranqui, si por ahora es un ¿qué está pasando acá? Vamos a formalizar todo esto. Estamos viendo que estamos obteniendo toda la información a partir de una base de conocimientos que solo tiene un listado, digamos, de autores con sus obras, ¿sí? Vamos a ver qué más podemos preguntar. ¿Qué obras escribió cierta persona? Entonces podemos decir, bueno, quiero saber qué hay de vuelta, no puse la I para las personas que están atentas. Vamos a ver qué escribió Isaac Asimov. Entonces, por ejemplo, podemos ver qué obras tiene Isaac Asimov. Podemos ver que tiene Fundación, que tiene Yo Robot, que tiene El fin de la eternidad, La búsqueda de los elementos, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es una muestra, tiene más libros Isaac Asimov y les recomiendo todos los que yo haya leído. Igual, o sea, es muy importante ver que acá está escribiendo algunas cosas que empiezan con minúscula y otras cosas que empiezan con mayúscula. Fíjense cómo está funcionando distinto cuando escribo cosas con minúscula, que son estas cosas, Elsa Bornemann y Socorro, y cuando quiero que funcione de esta forma, escribo con mayúscula. Esta mayúscula es porque artista acá es una variable. Las variables en Prolog van con mayúscula. Perfecto. Y ya que estamos hablando de variables y ciertas cosas que conocíamos, podemos hablar de otro personaje que vuelve, que es la variable anónima. Entonces, si queremos decir si es cierto que cierta persona escribió alguna obra sin importar cuál, por ejemplo, podemos decir si es cierto que escribió Jorge Luis Borges, alguna obra, ¿sí? Guión bajo, como antes, o sea, cualquier cosa. Esto nos dice que es verdad que Jorge Luis Borges efectivamente escribió algo. Y por último podemos preguntar al revés, ¿cierta obra existe? ¿Y qué significa que una obra exista en nuestra base de conocimientos? Que haya sido escrita por alguien, es decir, si cualquier persona, no importa quién, escribió, por ejemplo, It, ¿no? Digamos que efectivamente es una obra. Sin embargo, podríamos preguntar si fue escrito por alguien Juanito y los clonosaurios. Y vemos que si preguntamos si Juanito y los clonosaurios fue escrito por alguien, vemos que efectivamente no fue escrito por nadie, ¿sí? Y acá lo que acabamos de ver es que simplemente con muchas declaraciones de artistas y sus obras, pudimos hacer todas las preguntas que en funcional teníamos que crear una función por cada una. Y acá simplemente escribiendo muchas relaciones de escribió algo alguien, pudimos obtener todo eso, ¿sí? Hasta acá parece un poco confuso y es, bueno, sí, está bien, esto es una base de conocimientos, se escribiste estas oraciones, pero ¿qué se escribió? ¿Qué es Horacio Quiroga? ¿Qué es el Aleph? ¿Sí? ¿Qué es eso que estás poniendo ahí? ¿Qué son esas consultas? ¿Cómo las escribo? ¿Cómo puedo obtener información? Bueno, entonces vamos a formalizar un poco, ¿sí? Todo esto que estuvimos hablando, porque la verdad es que es muy zarpado lo que acabamos de hacer. Simplemente escribimos muchas definiciones y pudimos obtener un montón de respuestas, un montón de preguntas con solamente muchas relaciones entre autores y obras. Esto es algo muy importante. El paradigma lógico, en principio, se plantea como relacional. Establece relaciones entre cosas. ¿Está bien? Entonces, si yo pienso a mi problema, que es el problema de obtener estas 5 o 6 cosas que me piden obtener, como un problema relacional, pensándolo en otro paradigma, pensándolo en el paradigma lógico, entonces la solución es
muchísimo más fácil que si la pienso con una cabeza funcional, en donde yo estoy pensando con todas esas cosas que yo las paso por todas las funciones y devuelvo un resultado. Acá no, yo escribo relaciones y hago consultas sobre esas relaciones. Entonces, eso es la principal ventaja de pensar las cosas con el paradigma lógico. Una cosa muy importante acá es que el paradigma lógico no viene a desplazar el paradigma funcional y es mejor que el paradigma funcional, sino que lo que vamos a ver a lo largo de la materia, este es el segundo paradigma que vemos, todavía nos falta el paradigma orientado a objetos, es que distintos problemas a veces requieren distintas soluciones. Y esas soluciones son provistas por cada paradigma. Entonces, a determinados problemas yo voy a querer usar el paradigma lógico, a determinados problemas el paradigma funcional, a otros el paradigma orientado a objetos, y a veces quizás no dormimos bien y pensamos que queremos resolverlo con el paradigma imperativo. No, mentira. No, mentira. Hay cosas que se resuelven con el paradigma imperativo. Pero bueno, vamos a formalizar un poquito estas definiciones, ¿sí? Todo lo que acabamos de hacer, escribió, ¿sí? Todas esas oraciones que decían escribió es lo que se conoce con predicados, ¿sí? En funcional trabajábamos con funciones. Y en el paradigma lógico trabajamos con predicados. Escribió es un predicado. Es un predicado que se repite muchas veces, como vemos. ¿Y qué significa cada una de estas repeticiones? Bueno, que tiene muchas cláusulas. Cada oración del estilo de escribió esto, escribió esto, escribió esto, escribió esto, son distintas cláusulas del mismo predicado. El predicado se escribió, cláusulas son las distintas ocurrencias, para decirlo de alguna manera, de este predicado. ¿Y qué hacen los predicados? Los predicados nos dan información, ¿sí?, sobre distintos individuos, ¿sí? Vamos a trabajar con individuos simples y individuos compuestos. En esta clase, que es la primera, vamos a trabajar con individuos simples, como por ejemplo Socorro, Sandman, Watchmen, Alan Moore, Neil Gaiman, Elsa Bornemann, ¿sí? Son lo que se conocen como átomos, ¿sí? Estos individuos simples. Eso es lo que es importante en este punto. No son strings, eso es muy importante. No son strings. Ven que no están entre comillas, no es literal, no es una cadena de caracteres. Son individuos. Es algo que hasta ahora no venimos trabajando. Son entes, ¿sí? Que es la palabra que usamos para decir que son cosas, básicamente. Como dice Alf. Te acabo de robar una línea, Alf. Bueno, básicamente es importante entender entonces que nuestros individuos empiezan con minúscula. Así como marcamos recién que las variables empiezan con mayúscula. Los predicados también van a empezar todos con minúscula. Pasemos y van a terminar siempre con punto, que es otra cosa. Que es cada una de las cláusulas y de las consultas que hacemos siempre terminan con punto. Bien. Por ejemplo, acá también estas consultas terminan con punto. Entonces, vemos que podemos hacer consultas. Estas cosas que escribíamos en la consola, estas preguntas, son consultas. En este caso, con el predicado escribió, podemos hacer consultas del tipo individual. Individual no es porque sea una, sino porque son con individuos, ¿sí? Entonces podemos preguntar cosas con individuos determinados, es decir, con un individuo particular. Podemos decir si escribió Elsa Bornemann Socorro, o si escribió Neil Gaiman Fundación. Entonces, estas son consultas individuales, sobre individuos específicos, ¿sí? Por otro lado, hicimos otro tipo de consultas, que son las consultas existenciales, ¿sí? Es decir, la primera, la que tiene el guión bajo, es, lo podríamos decir con nuestras palabras, como, ¿existe algún autor que haga verdadera esta consulta? Es decir, ¿existe algún autor que haya escrito Buenos Presagios? Y me va a decir true. Lo importante es que cuando estamos trabajando en el paradigma lógico, Prolog, ¿sí?, al ser bastante complaciente, siempre nos va a querer decir que algo es verdadero. O sea, va a agotar todas las instancias para poder decirnos que algo es verdadero. En el segundo tipo de consulta existencial, la pregunta es muy similar. Estamos diciendo, ¿existe algún autor que haga verdadera esta consulta? ¿Quién? ¿Sí? Que es otra manera de decir, ¿qué autores hacen verdadera a la consulta escribió alguien Buenos Presagios? Entonces, Prolog te permite responderte eso. Te dice, bueno, es verdadero que alguien escribió Buenos Presagios. Y estas son las personas. Entonces, lo que es importante en el paradigma lógico, a diferencia del paradigma funcional, es que no nos devuelve cosas, ¿sí? Prolog no devuelve cosas. Nos responde cosas. ¿Y qué nos responde? True o false. Siempre true o false. Es todo lo que puede responder.
A veces es tan poderoso que nos puede decir true gracias a esto, ¿sí? Pero siempre la idea de atrás es true y false. Entonces, por ejemplo, podemos, si lo planteamos desde el punto de vista de una consulta lógica, podemos plantearlo con el cuantificador existencial, o dicho con otras palabras, el existe, o dicho otra palabra, la he dado vuelta, ¿sí? Entonces podemos decir, ¿existe alguien? ¿Sí? Ese es el guión bajo. ¿Existe alguien que haya escrito buenos presagios, que haga que ese predicado, que esa consulta que voy a hacer sobre ese predicado, sobre esa cláusula del predicado, sea verdadera? Sí, hay, porque efectivamente tengo una cláusula que dice que escribió Neil Gaiman buenos presagios, y de hecho también lo escribió Terry Pratchett. En la segunda estamos diciendo, ¿existe un autor tal que escribió autor buenos presagios sea verdadero? Sí, sí, existe. Es lo que te respondí en la anterior. Pero acá no te pongo guión bajo, te pongo autor con mayúscula, que es una variable, y te dice, bueno, sí, si el autor fuera Neil Gaiman, esto sería verdadero. Y si el autor fuera Terry Pratchett, también sería verdadero. Exactamente. Es importante entender que detrás de lo que nosotros vimos en esta diapo, en realidad lo que existe es esta notación. O sea, ustedes no tienen que escribir esto cuando preguntan a Prolog, pero sí sepan que cuando están escribiendo esto, que es lo que había escrito Gustavo, parece que te estoy retando, que es lo que había escrito Gus, que lo escribió Gustavo en la consola, lo que pasa es que lo que está pasando es que acá siempre hay como escondido un existe. Yo siempre estoy haciendo preguntas existenciales cuando pongo variables como la variable anónima o la variable así nombrada. Lo importante también, entonces, es entender que esta posibilidad de poder hacer consultas no solo con individuos, sino usar variables en la consulta de la consola, que es algo re loco. O sea, pues yo estaba acostumbrado a que me tirara un error si usaba una variable en la consola. Yo tenía que pasarle datos por la consola. Acá puedo hacer también consultas existenciales. Esto me lo da la inversibilidad de lógico. La inversibilidad es esa cualidad que tiene lógico de que yo le puedo poner variables y me dice, mira, yo te digo qué cosas te harían cierta esta consulta. Si en esa variable pones Neil Gaiman, si en esa variable pones Terry Pratchett. Claro, cuando veníamos trabajando previamente en funcional, por ejemplo, estaba bien diferenciada la idea de parámetro y argumento, que cuando estábamos creando, cuando estábamos definiendo nuestras funciones, ¿sí? Teníamos variables y cuando las utilizábamos, ¿sí? Le pasábamos a argumentos. Acá podemos tener una variable incluso cuando estamos haciendo las consultas, como bien dijo Alfredo. Entonces, esto lo puedo pensar con un chiste que para mí es excelente, no es porque sea mío, sino porque me parece excelente, que es que entra una consulta a un bar y se encuentra otra con muy mala cara y le pregunta, ¿qué te pasa? Dice, no, tengo problema de inversibilidad. Uf, vos siempre con tus consultas existenciales, ¿sí? Entonces... Gracias. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos que un predicado es inversible cuando me permite hacer consultas existenciales y un predicado no es inversible cuando no me permite hacer consultas existenciales? ¿Sí? Bien. Ahora, otra cosita. Vimos que, por ejemplo, cuando preguntamos que si Juanito y los clonosaurios, ¿sí? Lo había escrito alguien, vimos que era falso, como que nadie lo había escrito. Algo que no vimos es que sí, no aparecía acá. No claro. estaba acá. Juanito y los clonosaurios no estaba en ningún lado acá. Entonces preguntamos, escribió Juanito y los clonosaurios y me dio falso. ¿Por qué dio falso? Primero, no lo escribió nadie porque para cualquier persona que haya visto Los Simpsons, porque Apu le pinchó la idea al director Skinner. Y además, porque vemos que cuando estamos trabajando en lógico existe lo que se conoce como principio de universo cerrado. ¿Qué significa el principio de universo cerrado? Que todo lo que no está en la base de conocimientos se asume falso. ¿Sí? O sea, todo lo que no sabemos es mentira. Es ultracientífico, Claro, tipo, ¿es verdad que, no sé, que hay ovnis? Falso. No, falso. Nunca si lo no vi. puedo probarlo como verdadero por algún camino, si no está en alguna de las listas de mis verdades, es falso. Claro. ¿Existe Holanda? No sé, no conozco ningún holandés.
¿La Tierra es redonda? No sé, yo no salí en cohete, voy a asumir que es plana. Básicamente funciona así. Pero en este caso de una manera buena, no como negando la existencia de Holanda o la redondez de la Tierra, ¿sí? O la eficacia de las vacunas. Exactamente. Bien. Bueno, la dejamos a Debbie entonces ahora. Bueno, vale. Vamos a ver ahora un par de requerimientos o de... El enunciado dice, queremos agregar la información de cuáles de las obras son cómics. Por ejemplo, quiero preguntar si Sandman es un cómic. Ok, bueno, entonces podemos ir a modelarlo de la misma forma que veníamos modelando, por ejemplo, escribió. ¿Y cómo haría? Entonces diría que es cómic Sandman. Listo. Y ya está. Entonces, por ejemplo, también podríamos decir que es cómic Watchmen. O traer todos los cómics, porque no les voy a mentir, no me los acuerdo. Y listo. Así escribimos todos los cómics que tenemos en nuestra base de datos. Y listo, ya está. No tengo que hacer nada más. ¿Por qué? Porque puedo preguntar ahora cosas como, por ejemplo, si Sandman es un cómic. ¿O no? Ah, esto me va a decir que es falso. ¿Por qué? ¿Cómo se recarga acá? ¿Se acuerdan que había que guardar y No. recargar? Ujú. Control S, guardo arriba y abajo, make, punto y recarga. No. Entonces, ahora podemos preguntar si Sandman es un cómic. Nunca olvidar el punto al final. Perfecto. Podemos preguntar si Rayuela es un cómic o no. Sí. Epa, ¿y cómo sabes? Ok. Y bueno, lo sabe porque... Si no está acá. claro, ¿por qué? Porque como bien dijimos, modelamos todas las cosas que sabemos como ciertas. Y todo lo que no tenemos como verdad, lo asumimos mentira. Acá, cuando Prolog se va a fijar cuáles son cómics, qué obras son cómics, dice, bueno, Rayuela no la tengo como cómic, listo. Entonces, que Rayuela sea cómic es falso. También puedo preguntar qué obras, no, si hay alguna obra que sea un cómic. Y también puedo preguntar para qué obras me da cierto que es cómic, me da true que es cómic. Yo aprieto Enter, me dice una. Porque dice, mirá, ¿es cómic obra? ¿Existe una obra que sea cómic? Sí, mirá, por ejemplo, Sandman. Ahora, si yo quiero más, en vez de apretar Enter, puedo apretar punto y coma o R. Y me dice más, que me hacen cierto esa consulta. Claro, ¿qué es más de lo mismo que veníamos haciendo? La única diferencia que podemos notar es que escribió, recibe 2 parámetros y es cómic, recibe solamente un parámetro. Bueno, entonces a los que reciben solamente un parámetro los llamamos propiedades. Y en cambio, justamente que reciba un solo parámetro, le decimos que tiene aridad 1. Y ponele, por ejemplo, escribió, tiene aridad 2, y todos los que tengan aridad 2 o más son relaciones. ¿Por qué? Porque estoy relacionando a mi individuo Neil Gaiman con Sandman. El nombre de la relación es escribió, y escribió es una relación que relaciona dos cosas, y es cómic es una propiedad. O sea, decimos que Sandman tiene la propiedad de ser cómic. Por decirlo de alguna forma. Sí. Bueno, ok, entonces ahora queremos saber si alguien es artista del noveno arte. ¿Lo es cuando escribió algún cómic? Bueno, vamos a hacer lo mismo. ¿Nos quedamos en la diapo o vamos al...? No vamos al código. Voy a confiar que estás ahí porque no te veo honestamente. Entonces Estamos en la decimos, diapo.
No, dijo que vayas a Visual Studio Code. Venga al estudio, sí. Ah, bueno, perdón, disculpe, señorita. Entonces, ¿qué hacemos? Es artista del noveno arte. Y bueno, ¿quién es? ¿Qué me dice mi enunciado? Sí. Sí. Ay, no está escrito el enunciado. Acá hay una falla de producción. El enunciado está siendo modificado en este momento. Por favor, no me echen. Yo lo hago. Publicidad. ¿Alguien es artista del noveno arte? Cuando escribió algún cómic. Ok, divino. Entonces, bueno, ¿quiénes escribieron un cómic? Teníamos que es Comic Sandman, ¿y quién lo escribió Sandman? Entonces lo escribió Neil Gaiman. Ok, bien. Perfecto. Entonces decimos, vamos a copiar a este señor. Entonces decimos que es artista del noveno arte, Neil Gaiman. También decíamos que es artista del noveno arte. ¿Quién más teníamos? A ver, teníamos a Alan Moore. Ok, perfecto. Y así iría haciéndolo con cada cómic que tengo, me tendría que fijar quién escribió ese cómic y así poder escribir que Alan Moore. Sí, ¿no? Es medio feo. ¿Por qué? Se me ocurren millones de lugares, de razones por las cuales es malo esto. Si tenemos 500 cómics, que ya tuvimos que escribir 500 cómics, tendríamos que escribir aparte 500 como máximo, capaz que menos, de ese artista del noveno arte. Exacto. ¿Y qué pasa? Peor todavía. Si encima el día de mañana me agregan a mi base de datos, no sé, 10 cómics más, me tengo que acordar que estoy obligada a decir que, bueno, si estos 10 cómics más son escritos por 10 nuevos autores, entonces estos 10 nuevos autores también son artistas del noveno arte. Me tengo que acordar el día de mañana que si modifico en un lado, tengo que modificarlo en otra cosa, ¿pero por qué? Porque en realidad una cosa implica la otra. Si alguien escribió un cómic, entonces es artista del noveno arte. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, escribiéndolo de esta forma, es definirlo por extensión. Es, bueno, tengo, por ejemplo, ¿qué es lo que veníamos haciendo con Scomic? ¿Qué es lo que veníamos haciendo con Escribió? Tengo una nueva obra, la agrego a mi base de datos. Digo, no sé, por ejemplo, Scomic, una nueva obra. Y en cambio, ¿cómo me convendría más? Sí, o sea, me convendría mucho más definirlo por comprensión, que sería justamente lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que, no sé, que Neil Gaiman o que cierto artista es artista del noveno arte. Estoy diciendo que quienes son artistas del noveno arte son los que escribieron algún cómic. Eso es lo que yo quiero modelar entonces. Si vamos a la diapo para ver un poco cómo podemos pensar esto, se deben acordar que, por ejemplo, en discreta o en lógica en general, decíamos que P entonces R, y que P es verdadero, o sea, si P es verdadero, entonces R es verdadero. Así es como escribíamos una condición, un condicional, perdón. Entonces, también podíamos decir que había dos condiciones para que se cumpla R. Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces R es verdadero. Tratemos de llevarlo un poco al enunciado nuestro y a lo que se nos pedía. ¿Y qué podríamos decir? Entonces, podríamos decir que si alguien escribió una obra y esa obra es un cómic, entonces ese alguien es un artista del noveno arte. Eso es lo que queremos modelar en nuestra base de datos. Que sería lo mismo, P y Q, entonces R, sería lo mismo que decir R, la flechita al revés, P y Q. Esto lo aclaro porque también podríamos pensar el enunciado de cierta forma, que es, alguien es artista del noveno arte, sí, ese artista, ese alguien escribió una obra y esa obra es un cómic. Ok, bueno, ya con esa información quizás podemos ir a el Visual Studio y ver cómo modelarlo. Entonces, saquemos esto, comentémoslo.
Acá están viendo dos formas de comentar. Un comentario de línea es con % y un comentario multilínea es con el clásico /asterisco. Y entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir nuestra R, que hacíamos de P y Q, entonces R, sería esa artista del noveno arte. Es nuestra conclusión. Sí. Entonces, esa artista del noveno arte, un artista, ¿sí? Sí, esto que estoy haciendo acá, estos 2 puntos guión, vienen a ser justamente la flecha que en la diapositiva era la flecha dada vuelta, ¿sí? Exactamente. Entonces, es artista del noveno arte. Un artista, sí, escribió ese artista una obra, ¿sí? Noten que estamos trabajando todo con variables. No estoy diciendo nada más. Entonces, si ese artista escribió una obra, y también quiero que esa obra sea un cómic. Bien. Ok, repasemos un poco. Entonces, pongo el punto como veníamos haciendo porque termina mi predicado. Y, mi cláusula, pero bueno. Es artista del noveno arte, un artista, sí, ese artista escribió una obra y esa obra es un cómic. Así como yo lo leía en la diapositiva, que era lo que quería modelar, alguien es artista del noveno arte, si ese alguien escribió una obra y esa obra es un cómic, es exactamente lo mismo la forma en la que yo lo escribo a nivel código, solo que con unos detalles de sintaxis. Ok. Otra cosa a tener en cuenta es, fijémonos que, como bien dijo Debbie, es un artista escribió una obra y es cómic esa obra, esa misma obra. Y en ningún momento dijo obra igual obra o utilizó más de una variable. Entonces, en lógico, ¿cómo decimos que esa obra es igual a la otra? Que quiero utilizar el mismo elemento, que quiero decir, artista escribió una obra y esa obra es un cómic, con exactamente la misma variable, ¿sí? Sí. Utilizamos la misma variable y decimos que esas dos obras son la misma. Exacto. La forma en la que funciona es que el motor dice, bueno, escribió artista, obra. Agarra un artista y una obra, y ahora, una vez que llega a obra, asocia un valor con esa obra. Entonces, cuando ya evalúa si es cómic, no viene una variable libre, no viene una obra mayúscula, viene ya la obra que agarró en escribió artista obra, ¿se entiende? Bien, ¿hacemos una prueba? Dale. Bueno, probemos, por ejemplo, preguntemos si es artista del noveno arte, lo que habíamos puesto arriba, Neil Gaiman. Primero recargo. Sí, cierto. Ya estamos haciendo esta prueba que sabíamos que funcionaba cuando lo hacíamos así como por extensión. A ver si con esta definición por comprensión anda. Genial. Perfecto. También podríamos preguntar si es artista del noveno arte, Elsa Borman. Perfecto. También podemos preguntar si hay alguien que sea artista del noveno arte. Ah, me repasé. ¡Excelente! ¿Y qué más? ¿Qué más? Y también podríamos preguntar qué individuos me hacen verdadera la consulta de ese artista del noveno arte. Neil Gaiman. Ya está. O, por ejemplo, otro más, ¿no? ¿No hay más? Bueno, está bien. ¿Alguien más? ¿Es cierto que existe un quién que hace verdadero eso? Sí, Neil Gaiman. A ver, dame otro con punto y coma. Sí, Alan Moore. ¿Y hay otro? Sí, Brian Salera. Ya está, no me cansé, no lo voy a pedir más. Ok, pero lo grosso de esto es que justamente entonces si el día de mañana agrego a mi base de datos no hay información sobre quiénes escribieron ciertas obras y, no sé, agrego 10 cómics más, listo, no tengo que ir a tocar ese artista del noveno arte, porque eso ya lo entiende solo.
¡Vamos Perfecto. todavía! Excelente. Y una de las palabritas que no quería que pase desapercibido, que es algo que dijo Debbie, es que cuando estamos haciendo consultas existenciales, cuando estamos preguntando por ejemplo, ese artista del noveno arte, ¿quién? Lo que estamos haciendo es pasar una variable libre, ¿sí? ¿Por qué es libre? Porque no está asociada a ningún artista todavía, ¿sí? Cuando hacemos consultas individuales, en cambio, estamos preguntando por un individuo específico. Entonces, por ejemplo, en ese artista del noveno arte, cuando nosotros decimos quién, lo que va a hacer es buscar cualquier combinación de artista y obra, y lo que va a hacer es ligar esas variables, ¿sí? Va a darles un valor a esas variables. Entonces ahora el artista va a ser un artista específico y la obra va a ser una obra específica. Y al llegar a S-Comic, esa variable ya no va a estar libre porque fue ligada o unificada, que es un sinónimo, en escribió, ¿sí? Sí. Lo que podríamos hacer también, que igual... Genial cómo se escuchan todos tus clics. ¿Mis clics? ¿Qué más? ¿Seguimos? Ah. ¿Hacemos la conclusión teórica o seguimos? No, Vamos para acá. sí. Ah, Dios, llegué al final antes de llegar al principio. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo primero que vimos y esto último? Los primeros son hechos. O sea, declaran verdades por extensión. O sea, si quiero agregar otra verdad, tengo que agregar una nueva cláusula a mi predicado o un nuevo predicado. Entonces, ¿qué decimos? Que son afirmaciones, son cosas que damos por verdaderas. En cambio, ese artista del noveno arte son reglas. O sea, declaran verdades, pero por comprensión, implican cosas. Entonces, su valor de verdad depende del valor de verdad, justamente de escribió en este caso y de cómic, y de S-Comic. Que todo eso viene a ser lo que está del otro lado, del lado derecho de la flecha, y todo eso se llama el antecedente. Y bueno. Exactamente. Tal cual como trabajamos en lógica con los operadores lógicos, en ese caso que tenemos escribió y S-Comic, dado que el valor de verdad depende del valor de, digamos, el valor de verdad del artista del noveno arte, depende del valor de verdad de su antecedente, hay que tenemos un I, recuerden que la coma es el I lógico, tiene que ser verdad, que escribió el artista esa obra y que S-Comic esa obra. ¿Sí? Si las dos son verdaderas, efectivamente ese artista del noveno arte va a ser verdadera. Claro. ¿Algo más para decir? No. Bueno, muy rápidamente acá les dejamos. Sí, Debbie queda perdonado lo de la plata, ¿no? Con esto, o sea, ya estamos. Y yo te voy a decir que no, pero preferiría arreglar los problemas después del video, no sé qué. Dale, buenísimo. Bueno, arréglense entre ustedes, gente. Yo entendí que nada, que se deben entre ustedes, así que conmigo nada. No. Bueno, vimos el existe. Probablemente, y vimos el I, y vimos el entonces. Probablemente existe una forma de hacer el O. ¿Necesitaré aprender un nuevo chirimbolo, además de la coma? ¿O con todo lo que tenemos ya está? Esa pregunta claramente se responde con un sí, o sea, claramente no hay que aprender algo nuevo, con todo lo que tenemos ya está. O sea, hay que pensar un poquito, pero el O ya lo tenemos. Eso próximamente. Después, en otro video, en otra clase, o ahora, cuando termine este video en la clase. ¿Se pueden negar cosas? ¿Tenemos un no existe? Si existe el existe, ¿existe el para todo? Acabo de tirar el coso que me cubría la luz, así que ahora la luz es más intensa. Otras preguntas. ¿Existe Holanda? Bueno. ¿Fin? Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Somos Débora Nies, Gustavo Truco y Alfredo Sanso, Debbie, Gus y Alf. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chachis. Se le había trabado justo a Debbie. Se me trabó.